Bueno, mi nombre es Ricardo Arturo Pérez de los Santos, matrícula 2021-0597. Esto es para la materia Sistema Operativo 3 con el docente Tomás Rodríguez. En esta ocasión vamos a continuar con el módulo número 6. En esta ocasión vamos a realizar el 6.3, que está constituido por una serie de pasos que iré leyendo a medida que avanzamos. Y esto trata sobre la mejora de la seguridad de Linux con ese Linux. Bien, para esto vamos a poner primero la fecha y la hora en la que estoy comenzando esta práctica. Y ahora sí podemos empezar. A ver, estoy grabando. Sí, ok. Bien, una vez aquí, nuestro primer mandato dice: sin realizar cambios en el archivo de configuración principal de ese Linux, escribe el comando para configurar su sistema en el modo operativo permisivo para ese Linux. Bien, esto se va a hacer con el comando seten force 0 y geten force 0. Y como podemos ver, se ha ejecutado con el anterior que hemos escrito no. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer dice: sin realizar cambios en el archivo de configuración principal de SE Linux, escribe el comando para configurar su sistema en el modo de ejecución para SE Linux. Bien, en esta ocasión, el comando que vamos a utilizar es el seten force, pero en vez del 0 en esta ocasión va a ser un 1. Le damos y como podemos ver no nos da nada, pero si ponemos geten force, como podemos ver, esta sí nos da una que se llama enforcing. Bien, está el otro que dice: qué tipo de políticas SE Linux actuales y permanentes están configuradas en su sistema y cómo las encontró. Bien, para poder ver esto, vamos a hacer un clear para limpiar un poco esto. Y esto básicamente vamos a configurarlo con el comando cat para ver si se ejecuta un comando que vamos a poner. Y en esta ocasión va a ser cat etc s linux, porque eso es lo que estamos buscando, y config de configuración. Estamos aquí y como podemos ver nos muestra lo que son algunas de las políticas que se están servir de ese Linux que hay ahora actualmente en nuestro servidor, en nuestra máquina. Y como podemos ver, algunas que ya hemos visto anteriormente, como por ejemplo enforcing, el permissive, y hay unas cuantas otras que vemos aquí, como el mínimo, el targeted y demás. Bien, el siguiente paso, darle una limpiadita a esto, dice: enumere el contexto de seguridad para el archivo etchosts e identifique sus diferentes atributos de contexto de seguridad. Bien, para esto vamos a hacer un ls menos z, la z tiene que ser mayúscula, que no se olvide, slash etc slash hosts, que es donde nos están pidiendo. Y como vemos aquí, están los atributos del host y los contextos, pero si vamos aquí y hacemos un second, podemos ver que significa que cada contexto corresponde a un usuario, que en este caso el usuario es el LA, el rol. ¿Entienden? Aquí vamos a ver rol, fíjate, la sensibilidad, el rango de MLS y demás. Bien, una vez tengamos todo esto, vamos a un clear y dice: cree un archivo llamado test.html en su directorio personal y asigne su tipo a http syscontent. Bien, para esto vamos a utilizar el comando touch y vamos a llamarlo test.html, tal y como se nos indicó. Bien, hacemos un ls para comprobar si este está, y sí, como podemos ver está aquí, test.html. Bien, ya una vez creado debemos asignarle el http syscontent que se nos indicó, y para eso vamos a utilizar el comando el chcom -t httpd sys content t test html, o sea aquí el nombre que se nos indicó, html.
Y con esto lo que vemos es, ya una vez he colocado el comando, hemos colocado lo que es el atributo y los permisos, y lo podemos ver utilizando el comando ls-z test.html. Y como podemos ver, nos dice que ya ha sido configurado con el http syscontent tal y como se nos había indicado. También podemos usar el siguiente comando para que el contexto se guarde de manera un poco más segura en lo que es el SE Linux. Eso va a ser con el comando, perdón, me limpié un poco para no confundir, con el comando cmanage fcontext -a -t http, y utilizamos el sys content /t, y también añadimos en esta parte /root paréntesis punto asterisco, cerramos el slash y cerramos las comillas, y listo. Con esto ya se guardaría. Bueno, en esta ocasión me dice que no es válido. http, bueno, porque me faltó el httpd. Ahí, ahora sí debería funcionar, y listo, ya estaría guardado. Entonces dice: enumere el contexto de seguridad para el proceso con D en ejecución e identifique atributos de contexto de seguridad. Bien, para esto vamos a utilizar el comando psef grep crown, y como podemos ver aquí lo que son los contextos que pertenecen a este. También podemos utilizar el comando z bdf z, y también, como podemos ver, nos muestra más contextos. Y también podemos utilizar el efz para que nos muestre más aún. O sea, nos muestra, por así decirlo, una combinación de los dos anteriores. Y listo. Vamos a pasar al siguiente punto, que dice: crea un archivo llamado etc-text.txt. Cambia su contexto de archivo a user-tmpt, restáurelo a su contenido apropiado, el contexto predeterminado para el directorio etc, y elimine el archivo. Bien, primero vamos a crear el archivo. Vamos a llamarlo touch, vamos etc test.txt, y ahora vamos a hacer un cd al etc. Una vez en el directorio, vamos a ponerle un contexto al archivo con el comando que ya hemos utilizado anteriormente, que es el chcom, -t user tmp y -t, tal y como, y perdón, slash /t, tal y como se nos dice, y se lo agregamos al txt, al test txt. Ahora podemos verificarlo con un ls z mayúscula test.txt, y como podemos ver, lo tenemos aquí de nuevo con el user tmp. Entonces ahora, como nos indica, debemos quitarle este contexto. Para eso vamos a utilizar el comando restore con etc slash. Le damos y listo. Hacemos un ls de nuevo, el ls-z-test.txt, y como podemos ver, ha sido restaurado. Una vez ya restaurado, vamos ahora a eliminar el archivo, y esto se hace con el comando, vamos a limpiar un poco esto porque me estoy confundiendo, rm-f test.txt, y listo. Ahora ya estaría borrado. Hacemos un ls y buscamos grep test.txt, y como podemos, no nos sale nada porque ya el archivo lo hemos eliminado.
hacemos un clear y pasamos al siguiente punto. Dice: tiene un servidor TFTP en su red privada y desea permitir escrituras anónimas y acceso al directorio de inicio al servidor TFTP, mientras ese Linux esté en modo de ejecución. Determine qué booleanos permite escrituras anónimas y acceso al directorio de inicio del servidor TFTP y active esos booleanos. Bien, para esto vamos a utilizar el comando get cbool de booleanos. Hacemos "-a" y ponemos un grep ftp. Con esto básicamente es para ver los servicios del FTP que tenemos ahora mismo en ejecución. Le damos y como podemos ver tenemos diferentes resultados, aunque algunos o todos de ellos estén apagados. También podemos hacer el mismo comando pero con el tftp y como podemos ver de igual manera nos salen dos solamente en esta ocasión y como podemos ver están deshabilitados. Entonces para activarlas, estas escrituras anónimas que salen por aquí, como podemos ver, tft anon write, lo que debemos hacer es utilizar el comando set cbool tftp anon, que es el nombre, anon write on, y colocamos dos de esto, de esta i, a ver, ¿dónde la tengo? Aquí, doble i, y ponemos set bool ftpd home dir on y lo encendemos y listo. Ya con, a ver, que escribí mal. Aquí escribís, ok, set c. Listo. Listo, ya con esto lo hemos cambiado, entonces vamos a usar de nuevo el y como podemos ver nos sale que el tftp anon write ya está activado, o sea que ya permite las escrituras anónimas. Damos un clear para pasar hacia el siguiente punto, al penúltimo ya, que dice ¿qué comando enumeraría todos los módulos de políticas de SE Linux en un sistema junto con su número de versión? Bien, esto lo podemos hacer con el comando cmodule menos L mayúscula, bueno, L minúscula, y como apreciamos aquí nos muestra todos los módulos pertenecientes a lo que es SE Linux y están siempre ordenados de manera alfabética. S, V, Z, B. Entonces ya podemos borrar todo porque ya. Y pasamos al último punto que dice: dígale a SE Linux que permita el acceso al servidor SSH a través del puerto TCP 54903. Para esto colocamos el comando cmanage port -L y ponemos grep SSH. Y como vemos aquí no nos aparece lo que es el puerto que nos indicaron, que es el 5493. Entonces para añadirlo debemos utilizar el comando cmanage port -a -t ssh port /t -p tsp y el número 54093. Le damos listo, esperamos a que cargue y listo. Volvemos y utilizamos el comando y como podemos ver en esta ocasión si tenemos en el SSH por T tenemos el TCP 54093 tal y como se nos indicó. Y listo, ya este sería el último paso. Espero les haya gustado el video. Déjenme mostrarle la hora y la fecha y la hora en la que estoy finalizando esta práctica. Y ahora sí me despido.